Bien, vamos a otro tema, Noticias 24. El ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trasladó hasta Santiago para reunirse con sus abogados. Tengo derecho a defensa, dijo el exfuncionario de gobierno. Mientras tanto, la oposición insiste en la salida de la ministra Toá. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con Emiliano Arias, exfiscal especializado en crimen organizado y corrupción. Emiliano, un placer. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Bien por acá. Hay varios puntos interesantes conversar contigo, ¿no? Al respecto también para ir aterrizando lo que se sabe hasta ahora y lo que se está desarrollando también. Una investigación reservada, desformalizada y donde evidentemente se está a la espera de que se den nuevos pasos. Ahora, para comenzar la conversación, ¿cómo has visto tú hasta ahora, digamos? Hay una denuncia por violación, pero eventuales delitos que se podrían adicionar ahí. Eventuales lo pongo en condicional, evidentemente. Sí, bueno, la figura principal es el delito de violación. Y fíjate que en este caso, imaginando por lo que sabemos por prensa, faltaría o no se reconoce, por ejemplo, el núcleo de la violación, que sería como este acceso carnal, o sea, la relación sexual, que es el Sí. núcleo de este delito, porque lo que se ha visto en prensa es que no se recuerda si es que qué es lo que ocurrió esa noche, por ambas partes. En consecuencia, creo que por eso es que se ha demorado mucho más esta investigación que la investigación que acabamos de ver ahora de, por ejemplo, el imputado Valdivia, que fue más o menos en fechas similares, que ya lo vio la Corte, incluso ya revocó. En consecuencia, de ahí que tenga un proceso más largo. Porque luego de acreditar este centro, este núcleo, tenemos que ver las circunstancias en que se cometió este delito o este hecho, esta relación sexual. Si hubo fuerza o intimidación, en cuyo caso se requiere en general que existan algún tipo de marca en el cuerpo de la víctima, Ajá. o se aprovechó de la incapacidad de oponerse a la víctima, si te fijas. Entonces, son dos los pasos que tiene que avanzar la Fiscalía para poder pedir una formalización de la investigación. Ese es el núcleo. Luego podemos ver varias conductas ilícitas que rodean este núcleo, que fundamentalmente dicen relación con incumplimiento de deberes funcionarios. Esto es, cada vez que un funcionario público desatiende el interés general y realiza acciones y utiliza medios que están a su disposición para cumplir ese interés general en beneficio personal, encontramos un delito o podemos encontrar un ilícito penal, que podría ser en este caso algún tipo de prevaricación administrativa al enviar a los funcionarios a desarrollar funciones Sí. para las cuales no están naturalmente destinados. Ahora, en ese punto se habla, y me quedo en lo que tú hablas, prevaricación administrativa, pero se va bastante pasos más allá en términos de ir contra la ley de inteligencia al, cuando era subsecretario, ser la tercera entidad más importante en términos de seguridad, presidente, ministro del Interior, subsecretario del Interior, hacer uso de sus facultades para movilizar recursos en búsqueda de su propio fin, digamos. ¿Esto podría ser un cuerpo legal que se vaya sumando, digamos, a una eventual formalización? Mira, fíjate que eso habla de lo precario de nuestra ley de inteligencia. Mm, Mira, fíjate que la ley de inteligencia contiene delitos especiales, pero en general todos los delitos que contienen son atentados a la propia ley de inteligencia. Que, a ver, el típico delito que encontramos ahí es el uso de la información que se obtiene de inteligencia como un uso de información privilegiado que ok, encontramos en los mercados, por ejemplo, el uso de la información que se obtiene de inteligencia para beneficios propios. Yo obtengo como funcionario policial información y la vendo, por ejemplo. Eso podría ser. perfecto. Acá no habría un atentado a la ley de inteligencia porque nadie estaba cumpliendo funciones de inteligencia. En este caso, ni el subsecretario al dar las órdenes, ni los funcionarios policiales. Entonces, si te fijas, si tú analizas nuestra antigua ley de inteligencia, que tiene muchísimas Sí, claro. deficiencias, y tiene que modernizarse, y hasta el proyecto que no avanza por quizás qué razones, en este caso no hay una desviación para los usos y no está adecuadamente regulado en este caso que los funcionarios deban cumplir instrucciones, porque esto serían como instrucciones verbales, digamos. En consecuencia, un funcionario policial capacitado, estructurado, necesariamente debió haber requerido una instrucción por escrita, a menos que haya sido un acto de extrema urgencia, en cuyo caso igual con posterioridad se debería haber requerido alguna instrucción escrita. Fíjate todos los canales que se saltaron, porque aquí, si bien es cierto, existe el subsecretario y existen los funcionarios policiales, también está el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, que es la ANI, que en Sí. este caso debió haber sido de algún modo notificado, y todas estas funciones y diligencias que se desarrollaron propias de una investigación penal, además, ¿ah? Porque andaban haciendo diligencia en relación a la víctima, al lugar, etcétera. En este caso encontramos una serie
de defectos que nadie observó, sino cuando ya era demasiado tarde y quizás hayan hechos consumados, que aquí lo que Ya, sí podría haber, Nicolás, es un tema de obstrucción a la investigación eso. en la medida que estos funcionarios, el actuar de estos funcionarios o las alertas que se dieron al imputado, que no fueron muy pulcras, por así decirlo, hubiesen ocasionado alguna pérdida de evidencia que con posterioridad hubiese afectado el delito. Claro, porque cuando se hablaba de obstrucción a la investigación, recordando que esto está todo en desarrollo, digamos, pero si nos adelantamos un poco, se hablaba de obstrucción en la investigación si hubiera habido una manipulación de las imágenes de la cámara de seguridad del hotel, algo que hasta ahora por lo menos no hay evidencia. Pero no solamente así, digamos, o sea, la propia, lo que se supo en términos de trascendidos, la propia llegada de funcionarios de la Policía de Investigaciones a ver a la denunciante en su minuto, eso puede ser obstrucción de la justicia, eventualmente. Sí, mira, eventualmente podría ser. Eventualmente, por ejemplo, lo imputado, lo típico es la aportación de antecedentes falsos que hacen que desvíe la investigación Ok, hacia otro lado. Y en el caso de destrucción, sin duda, esa destrucción, si fue materializada por un funcionario, la comete no solo aquel que destruye, sino que también que actúa por órdenes de otro que le dice que destruya. Ahora acá, mira, fíjate la trascendencia que puede tener o las consecuencias que puede tener, porque partimos esta conversación diciendo que el núcleo era la existencia de esta relación. sí, claro. Cuando tú no tienes eso como fiscal investigador de delitos sexuales, lo que adquiere trascendencia fundamental es la conducta inmediatamente anterior y posterior a ese hecho, que es lo que te podría indicar si ocurrió o no ocurrió este delito. Si yo, por ejemplo, con posterioridad al hecho y antes que se sepa la denuncia, elimino evidencia, eh, elimino WhatsApp, los destruyo, los Claro, elimino, porque tengo reseteo conciencia que algo pasó, indebido, un delito y eso, irregular, por lo bajo. claro, y esos son los indicios que van generando a un fiscal inclinar la balanza para uno u otro lado, digamos. Sí, claro. De ahí la trascendencia de la conducta posterior y anterior, sobre todo en un delito que no se denunció inmediatamente, sino que pasaron unos cuantos días. Déjame ir un paso atrás, Emiliano, porque creo que es relevante y muy importante el análisis que haces. Tú con respecto a lo que se aduce, digamos, que se pueda hablar de una vulneración a la ley de inteligencia, yo lo que entiendo de tus palabras es que no crees que se llegue a eso principalmente porque los actos que se han conocido en términos del uso de las funciones como subsecretario a las policías no estarían enmarcadas dentro de esa ley de inteligencia, sino que pasaría más a una prevaricación administrativa o obstrucción a la justicia en su caso. Exacto, o sea, el atentado a la ley de inteligencia en su conjunto sí existe, porque se utilizaron recursos que no están destinados para eso, pero no es un delito que se encuentre tipificado en la ley de inteligencia como el mal uso. El mal uso está tipificado solo para aprovecharse de la información obtenida en virtud de esta ley Ya. y de la diligencia intrusiva. Recordemos las facultades que hay ahí, Nicolás. Fíjate que los jefes de inteligencia pueden decretar interceptaciones de comunicaciones. Acá existe todo agente encubierto, Ujú. son tremendamente intrusivo. Existe todo un recurso y un sistema paralelo a una investigación ¿Y son penal. muy discrecionales esas funciones, Emiliano? Son discrecionales, pero luego requieren sí una autorización, en este caso, como se escapa de la fiscalía y los fiscales, requiere una autorización de un ministro de Corte de Apelaciones, pero que va en paralelo. Y fíjate que ya a más de 20 años de existencia del Ministerio Público, no existe, por ejemplo, un registro conjunto de los teléfonos que se interceptan. Los fiscales sí lo llevan, lo lleva la Fiscalía Nacional, todas estas instrucciones, pero la ley de inteligencia no. En consecuencia, no puede ser casualidad que el desorden que existe por una ley de inteligencia tan desactualizada permita este tipo de situaciones que ocurren, que son previsibles, porque de que es previsible que debemos necesariamente actualizar la inteligencia, lo es hace muchísimos años, para evitar estas cosas que demuestran el forado por donde entra el abuso. Ujú. Tú lo mencionabas muy bien, Emiliano Arias, lo que tiene que ver con el núcleo de lo que se está investigando, que es, hay que decirlo, o sea, evidentemente lo más grave, que es una denuncia de violación. Y de ahí Sí. también se van desmontando algunos eventuales delitos que podrían ser formalizados por parte de la Fiscalía. Ahora, aprovechando tu experiencia y tu análisis al respecto, muchos se preguntan, y creo que una pregunta válida, pero no hay que hacer comparaciones con otros casos, porque todos los casos son distintos, especialmente en esto. ¿Por qué hasta ahora hablamos de una investigación desformalizada? ¿Por qué con el paso del tiempo y con toda la información que ha trascendido en una investigación reservada, hay que decirlo, muchos dicen, bueno, pero todavía no hay una formalización, todavía no ha sido citado a declarar, aún así, el imputado en cuestión, digamos, que es Manuel Monsalve? Sí, mira, fíjate que acá además están decretadas secretas las piezas de investigación respecto a los imputados.
En consecuencia, es muy difícil que el imputado declare sin conocer los antecedentes de investigación. Claro, ¿Ya? por las En garantías que tiene que consecuencia, tener, digamos. claro, en consecuencia, no hay que ser, no hay que ir a preguntar al oráculo de Delfos para saber de que hay un problema en este núcleo, porque fíjate que tampoco es indispensable que estén todos los delitos claros para formalizar por todos los delitos. En este caso, basta con que esté claro y firme el esencial, que sería, por ejemplo, la violación, y los otros se pueden seguir investigando Claro. desformalizadamente, sin duda. Sobre todo porque el delito de violación ya es bastante grave, tiene una pena de crimen, 5 años y un día. En consecuencia, lo proporcional sería en este caso, además, solicitar, cuando se solicite la formalización, si es que se solicita la formalización, que la prisión preventiva del imputado. Porque en este caso también se pueden, a ver, ¿a qué nos podemos enfrentar? Nos podemos enfrentar a que la Fiscalía solicite una orden de detención del imputado o solicite una audiencia de formalización. Y la audiencia de formalización, a su vez, puede ser que ésta se decrete en el mismo plazo que a todos los ciudadanos, que va a ser en un mes o más después, o sea, vamos a tener harto rato todavía, o bien que se aduzca una necesidad especial para que se fije con anterioridad. En consecuencia, si el único dato concreto que tenemos para poder imaginarnos un plazo son los 40 días de investigación. ¿Te acuerdas en una audiencia reciente que se dio en que esta investigación iba a estar secreta? Es muy Ujú. difícil que el fiscal solicite una audiencia de formalización manteniendo antecedentes secretos por respeto a los derechos de la defensa. O Claro. sea, se podría alzar el secreto, la defensa tener acceso, seguramente la defensa por la conducta que ha tenido el imputado lo prestará declaración y de ahí el fiscal deberá decidir una audiencia de Ahora, formalización. y hay otro punto, corrígeme si estoy equivocado, pero ya hecha la formalización, digamos, también las partes querellantes tienen acceso a la carpeta investigativa, o eso se puede también restringir dentro del punto. Completa, acceso Claro, completo a la carpeta investigativa. Tenemos acá, no, las excepciones dicen lugar con otro tipo de delitos, tráfico de droga, lavado de ok, dinero y otro tipo de claro. cosas. Pero en este caso, este delito común debería ser conocido también por todos. Ujú. La- Ahora, completa. en estos tiempos yo escuchaba también algunos análisis bien digamos, que prefiero bajarlo, digamos, pero pueden ser medio a la rápida y por eso es importante esta conversación. Que el fiscal, decían, el fiscal Armendáriz está tomándose su tiempo porque tiene que generar un caso y por sobre todo levantar pruebas para llegar a formalizar a Manuel Monsalve. Y Sí. considerando también quién era Manuel Monsalve en el minuto de perpetrar los eventuales hechos. Finalmente no se puede dividir lo que era la función pública como ex subsecretario del Interior con respecto a los hechos personales que ocurrieron, más allá de la institución, no me refiero al gobierno, pero sí, no Sí. era cualquier persona, digamos, era subsecretario del Interior. Yo creo que es imposible separarla en este caso Ok, porque lo que uno ve es que acá existe un abuso del poder que tenía por sobre la víctima. Y eso obviamente se entiende porque era su jefe y además porque era subsecretario del Interior, sí eso que bueno. existe. Ahora bien, el fiscal Armendáriz, como todos los fiscales, están obligados por el principio de objetividad. O sea, en este momento tienen que investigar no solo lo que va en contra del señor Monsalve, sino que también lo que beneficie. O sea, hipotéticamente también podría ser que no solicite una audiencia de formalización de la investigación. Y ese sería un camino bastante difícil porque, y ahí es donde yo creo que sí se debería dar algún tipo de explicación de por qué aquello ocurre si es que no se verifica. Porque este caso, si bien es cierto, es un caso de connotación, no es un caso tan complejo. No estamos hablando acá de un delito de organización que uno requiera muchísimo tiempo de investigación. Ya, Es un un hecho esquema, una concreto. estructura, una organización criminal, distintas personas que involucran. Claro, es muy delicado, muy grave el delito que se denuncia, pero es distinto a otros delitos donde hay que hacer una investigación de meses para llegar a una estructura de una organización criminal, por ejemplo. Exacto, acá no hay ni coautoría, ni hay un grupo, ni cabecilla, ni nada, sino que un delito concreto donde en un momento hay que poner los hechos en la balanza. ¿A quién le creo más, digamos? Y eso se determina, como decíamos al inicio, por los hechos inmediatamente anteriores o los hechos inmediatamente posteriores, que son los que nos podrían llevar a una conclusión de si el hecho ocurrió o no ocurrió. Además, un análisis o pericia que se puede hacer en relación a la víctima, en relación a si existe un daño, las declaraciones coetáneas de todas aquellas personas de oídas con quienes habló la víctima o el imputado, de ahí las declaraciones del presidente de la República, de la ministra Toá, etcétera. Sí, declaraciones que dieron de forma voluntaria, recordemos. Es interesante esto porque, claro, no estando ligados directamente con el hecho que se está denunciando, lo pongo como denuncia, efectivamente pudieron, y en las declaraciones públicas que hicieron ellos, da a entender que estuvieron de alguna manera en comunicación o por lo menos en conocimiento de hechos.
Lo voy a poner en esa línea porque evidentemente hay unas acusaciones que son más políticas que por otro punto. Yo estoy siendo súper concreto. Por eso también es relevante que hayan declarado como testigos. Estamos hablando del presidente de la República, la ministra de Interior y el actual subsecretario de Interior. Sí, por cierto, ellos como testigos, sí, claro, todos los ciudadanos estamos obligados a declarar cuando somos citados por el Ministerio Público. Y en el caso de los testigos, a diferencia del imputado, pesa una obligación, que es la de decir verdad. ¿Ya? Esa es la obligación que tienen todos los... El imputado no, el imputado puede guardar silencio, el imputado se está Sí, defendiendo, claro. no hay una obligación especial ahí, en ese caso, pero todo el resto de las personas están obligados. Y la trascendencia de por qué están, por lo que te decía al inicio. Cuando no, porque una teoría posible fue, sí, hubo relación, pero fue consentida. En ese caso, el fiscal ya se libera de acreditar ese hecho y va a lo siguiente, si es que hubo fuerza o intimidación o se aprovechó de la incapacidad de oponerse. Emiliano Arias, se nos termina el tiempo, pero agradecerte nuevamente esta conversación para hablar de este tema, ¿no? Que esté muy bien. ¿No? Muchas gracias a ustedes. Placer, muchas gracias. Vete.